esto que está acá, todos conocemos, es un planeta, ¿sí? La zona que estamos estudiando es la que se desarrolla, las civilizaciones que se desarrollan en lo que conocemos media luna fértil. Toda esta zona que tiene parte de Asia, una parte del Golfo Pérsico y un pedacito acá de África. Esta es la zona que trabajamos en lo que vimos las clases anteriores. La zona de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde vimos el desarrollo de los sumerios. Ahora vamos a seguir, a corrernos, ¿sí?, hacia el oeste, vamos a cruzar el desierto, vamos a cruzar el Mar Rojo y vamos a llegar a África, a Egipto, ¿sí? Vamos a acercarnos un poco más y acá vemos cómo Egipto, ¿sí?, como dijimos antes, atravesado por un río, acá lo tenemos muchísimo más cerca. Este río es el río Nilo, es el río que le dio vida a Egipto literalmente. Este río, gracias a sus inundaciones, a que dejaba tierra fértil en sus alrededores, permitía que se desarrolle la agricultura y la ganadería, permitía que se pudiera pescar en él, permitía que se pudiera viajar, que se pudieran comunicar y que se pudiera comerciar a través de este río. Si no fuera por el Nilo, Egipto no existiría, si fue lo que le dio vida, como dije antes, literalmente. En un principio, Egipto estaba dividido en dos partes. Bajo Egipto, que es esta parte que se conoce como delta del río Nilo. Un delta en un río es la parte en que tiene varios bracitos, ¿sí?, lo ven ahí, ¿sí?, de este mismo río, en este caso desemboca en el Mediterráneo, y como eran tierras bajas, se lo llama Bajo Egipto. La zona del sur, conocida como Alto Egipto, eran tierras altas, por eso se llamaba de esa manera. Luego, todo lo que acá tenemos marcado en rojo son las principales, o son las capitales, mejor dicho, que fueron cambiando de lugar durante la larga historia de los egipcios de más de 3.000 años. Entonces, este es el lugar donde se desarrolla la civilización que vamos a ver, a empezar a estudiar y a ver ahora. Bueno, ¿cómo lo podemos ahora ubicar temporalmente? La etapa en que tenemos un Alto y un Bajo Egipto es la que se conoce como época arcaica, esta parte que está acá en celeste. Luego va a haber un faraón, que es igual que un rey, ¿sí?, un faraón egipcio que se va a llamar Narmer, que va a unificar. Entonces, a diferencia de los pueblos de la Mesopotamia, que estaban todos divididos en ciudades-estado con muchos reyes, ahora va a haber un solo rey en un imperio unificado. Esto se llamó Imperio Antiguo, ¿sí? Es la etapa de mayor crecimiento, me refiero al crecimiento quizá en el sentido cultural, en el sentido, no crecimiento en territorio, pero es una etapa de gran esplendor de la civilización egipcia. Este imperio antiguo es la época en que se construyeron las grandes pirámides que todos conocemos. Esa era, como dije antes, un reino unificado. Luego hubo una etapa de invasiones, que se la conoce como primer periodo intermedio, donde a los egipcios les costó volver a reorganizarse. Una vez que lo logran, comienza la etapa conocida como Imperio Medio, ¿sí?, que también tienen una etapa de esplendor, no tanta como el Imperio Antiguo, y otra vez en otro periodo intermedio, que hay anarquía, que se pelean entre ellos, que hay pueblos invasores, hasta llegar al conocido Imperio Nuevo, que es el de Tutankamón, que es el de Ramsés. Sí, es una etapa de bastante crecimiento, principalmente de crecimiento territorial en esta época. Y finalmente el tercer periodo intermedio de mucha anarquía, hasta llegar al conocido periodo tardío, que en el año 31 en realidad, esto lo saqué de internet, 31 a.C., en la batalla de Actium, ¿sí?, Egipto pierde ante Roma y se convierte en provincia romana. ¿Quién pierde? ¿Quién es que pierde la batalla de Actium? La conocida Cleopatra, ¿sí?, fue la última reina de Egipto. Bueno, ¿cómo se organizaba esto? La organización política teníamos un rey llamado faraón, con poder absoluto. Este faraón era considerado un dios y llegaba a este lugar por herencia. Él tenía varias esposas y había una esposa principal que generalmente era su propia hermana. Y de ellos, el heredero que tuviera con ella, se elegía uno para que fuera quien continuara su tarea en el momento en que él muriera. Este faraón tenía a su cargo, obviamente, la administración
administración del país, la economía, la dirección de las obras, dirigía absolutamente todo y también las guerras. Toda su vestimenta tenía que ver con los rituales y con la vida de los egipcios, ¿sí? De hecho, estos dos cetros, ¿sí?, y estos dos símbolos, ¿sí?, tienen que ver con que era el faraón de la colonización, perdón, del Alto y del Bajo Egipto, lo mismo que esta barba ritual que se relacionaba con la deidad. ¿Cómo era la sociedad? Como dije recién, el principal era el faraón y su familia, ¿sí? Luego seguían los sacerdotes, que eran muy poderosos, que eran los encargados del culto, tenían grandes cantidades de tierras y de riqueza, ¿sí? Ellos no pagaban ningún impuesto, no pagaban ningún tributo y eran, digamos, el escalón inmediatamente inferior al faraón. Luego iba a gobernar junto con funcionarios que están acá. Acá están los guerreros, yo como dije antes, están más o menos, más que guerreros, eran los jefes militares, ¿sí? Jefes militares y los funcionarios, que eran los que ayudaban a administrar el país. Junto con eso estaban los escribas. En ese momento ellos diseñaron un sistema de escritura muy complejo y eran muy pocos los que lograban y aprendían a leer y a escribir. Estas personas se llamaban escribas y eran sumamente importantes porque llevaban a cabo todos los registros de todo lo que ocurría en Egipto, desde lo económico hasta también lo relacionado con lo político. Más abajo en la pirámide tenemos campesinos, artesanos y comerciantes, que en casos de cuando no era época de que se podía cosechar, épocas en que el Nilo había inundado, ¿sí?, los terrenos, y ellos mismos se encargaban de lo que serían las obras públicas, como construir templos, bueno, en su momento las pirámides, ¿sí?, construir diques, canales, todo lo necesario para llevar a cabo la administración del país, de Egipto, ¿sí? Y por último se encontraban los esclavos, que eran prisioneros de guerra generalmente, o habían sido capturados por alguna u otra circunstancia. Uno de los esclavos más famosos de los egipcios fueron los hebreos, ¿sí? Ustedes habrán visto alguna vez, hay se ve bastante esto, de hecho se ve en catequesis, los hebreos terminan siendo esclavos de los egipcios y uno de sus líderes, Moisés, es el que logra liberarlos. Esto pasó de verdad, Moisés existió, fueron esclavos también, así que todo esto pasó en serio. Así que son temas, como siempre digo, se juntan muchas veces los temas de historia con los temas de catequesis. Este tema de la escritura es muy importante. Los egipcios diseñaron esta escritura llamada jeroglífica, que tenemos acá, formada por diferentes símbolos y signos que tenían un esquema ideográfico, es decir, los símbolos por sí solos o relacionados con otros no eran palabras como nosotros, sino que eran ideas, ¿sí? Por lo cual era muy, muy complejo y costó bastante poder traducirse, ¿sí? Como dije, esto es una imagen, ¿sí?, de un escriba, porque como dije antes, es una persona muy importante para los egipcios, y acá está con su papiro y con su elemento para escribir, y era uno de los principales funcionarios. Ellos no tenían que llevar a cabo tareas de agricultura, ni de ganadería, ni de construcción, no los mandaba nadie, vivían en importantes casas, eh, no pagaban tributo, o sea, lo pasaban muy bien, pero igualmente no todos podían ser escribas. Generalmente era un oficio reservado para los hijos de escribas también, y se iba a una escuela, se puede llamar, no era una escuela en realidad, pero bueno, un lugar donde se aprendía el oficio de escriba, donde se aprendía con reglas muy, muy estrictas, ¿sí? Como era muy difícil, era de manera muy estricta la enseñanza para poder convertirse en escriba. ¿Dónde escribían los egipcios? Además de pintar y escribir en las paredes de los templos y de las tumbas, a diferencia de los sumerios, que lo hacían en tabletas, no sé si se acuerdan, tabletas que estaban todavía húmedas y las escribían y luego las dejaban secar, tabletas de arcilla, ellos lo hacían en papiro. ¿Qué era el papiro? El papiro es una planta que crece a orillas del río Nilo y que se cortan, ¿sí?, sus tallos de forma vertical, y se unen, se pegan y queda una superficie apta para la escritura que se puede enrollar. Acá se ve
Y era muy fácil, bastante fácil escribir sobre eso, bastante fácil de transportar, no era como transportar eh, las, este, las tablillas, ¿sí? Que era algo mucho más pesado y mucho más frágil. Igualmente los papiros tenían como uno de sus principales enemigos eran las ratas, ¿sí? Que se los comían, y la humedad y los incendios eran recontra inflamables. Pero era una forma, aún no existía el papel, y era una forma de registrar mucho más cómoda que en una tablilla. De hecho, en la tablilla no había tantos dibujos. Fíjense acá cómo hacían dibujos mucho más detallados, con muchos colores. Para esto utilizaban diferentes pigmentos naturales. La economía, obviamente, como todos los pueblos de la antigüedad, vivían de la agricultura y la ganadería, gracias, como dije antes, al Nilo. ¿Sí? El Nilo les dejaba tierra fértil en ciertos momentos del año que ellos sabían perfectamente cuándo eran y que aprovechaban para cultivar y luego cosechar. Sí, cultivaban, entre otras cosas, como dice ahí, trigo, lino, mijo. El papiro ahí no cultivaban, el papiro crecía y lo controlaban. El trigo lo utilizaban para hacer cerveza, el lino para hacer telas, telas livianas. Es una zona, fíjense, en África, en el desierto, mucho calor. De hecho, todas las imágenes de los egipcios, fíjense que están con una especie de pollerita, ¿sí? Y no mucha más ropa porque realmente hacía calor, ¿sí? Y como ahí se ve, criaban vacas, bueyes, antílopes, asnos, y en el río Nilo cazaban aves y pescaban. Que comerciaban. El comercio lo hacían a lo largo del río Nilo y también con otras regiones o civilizaciones de los alrededores. Obviamente vendían cosas que ellos tenían, como el lapislázuli, que es esta piedra azul, que es para dar colores, ¿sí? Que era muy muy preciada en la antigüedad. Papiro, que acá está sin escribir, ven que es como un rollo y es de tela, y maderas. ¿Sí? Estas cosas ellos las vendían, pero también compraban maderas porque ellos necesitaban para hacer sus barcos, y compraban otras cosas que necesitaban como metales y agua. La religión es súper interesante. Ellos creían en muchos dioses, por lo tanto eran politeístas, ¿sí? Estos dioses tenían forma humana totalmente, como vemos acá estas dos diosas, y también podían tener forma humana y cabeza de animal. Generalmente podía ser cabeza de búho, cabeza de gato, cabeza de chacal, como Anubis, y tenían comportamientos humanos. Estos dioses se dividían en tríadas generalmente, de un dios, una diosa y generalmente uno de sus hijos. El dios principal era Ra, los importantes son Osiris, Isis, Anubis, Horus, eran los más importantes, y muchas veces cada uno de estos dioses protegían o era la divinidad oficial de cada una de las ciudades, ¿sí? Hay una mitología muy interesante que cuenta cómo se fue formando, cómo se iniciaron los egipcios con estos dioses, que son los dioses, digamos, creadores. Hubo un momento, ¿sí?, en la cual se dejó de lado el politeísmo y un faraón llamado Akenatón decidió que solamente se adorara al disco solar, o sea, el dios Atón. Esto es importante porque fue el único momento en que Egipto fue monoteísta, fue un experimento, se puede decir, monoteísta. Fue un faraón bastante distinto a otros y le trajo muchos problemas porque todos los ricos e importantes sacerdotes de otros dioses quedaron relegados, quedaron de lado, y obviamente no estaban de acuerdo con este faraón. A la muerte de este faraón, de Akenatón, ¿sí?, finalmente cuando él muere, asume su hijo adoptivo, bastante conocido, llamado Tutankamón, y se vuelve todo para atrás, y se vuelve la religión politeísta. Como les expliqué antes, Tutankamón no fue un faraón importante, de hecho murió muy jovencito, a los 18 años muere, se cree que hasta envenenado, y no... fue un faraón de segunda línea, no fue nada importante, pero es muy famoso porque, a pesar de ser un faraón de segunda línea, cuando encontraron su tumba estaba totalmente sin haber sido saqueada, estaba completa. Imagínense, o sea, había unas riquezas increíbles, y era un faraón no tan importante. Imagínense lo que habría sido un Ramsés o un
o un Keops, ¿sí? O sea, los faraones mucho más importantes lo que habrán sido. Pasa que todas esas tumbas fueron saqueadas. ¿En qué creían ellos? Creían en una vida en el más allá, ¿sí? Que después de muerto, el faraón era sometido a un juicio y luego volvía a su cuerpo. ¿Y cuál es el problema? Que el cuerpo se descompone. Entonces estaban muy obsesionados con que el cuerpo se mantuviera. Para eso llevaban a cabo un proceso de momificación. Este proceso consistía en, a través con varios rituales y a través de ciertos procedimientos, quitarle la humedad al cuerpo para que se mantuviera, ¿sí? Con el tiempo. Para eso se le quitaban todos los órganos, se le extraían el cerebro por la nariz, y luego de varios días de estar el cuerpo sumergido en una solución con sales, ¿sí? Se lo vendaba y se lo colocaba dentro de un sarcófago que tuviera el retrato del faraón. Esto era para asegurarse que se conservara el cuerpo. Es decir, si el cuerpo que está dentro no se conserva, cuando el faraón vuelva a buscar su cuerpo, enseguida se va a reconocer en el sarcófago. Y también se agregaban gran cantidad de estatuas del faraón para que cuando vuelva no se perdiera y pudiera encontrar su lugar. A la vez también, como se creía que había toda una vida después de la muerte, cuando se hacían estos entierros o estos, mejor dicho, cultos funerarios, se le dejaba al faraón todos los elementos que había utilizado en vida, todo tipo de joyas, riquezas, comida y hasta esclavos que los encerraba vivos en estas mismas tumbas, ¿sí? Entonces era tanta la riqueza que había ahí que un montón de ladrones y saqueadores estaban esperando para poder robar. Entonces, para evitar que esto pasara, se decía o ponían que había maldiciones, el que tocara esto, el alma del faraón va a volver y lo va a matar. Pero obviamente era todo para asustar. No había cámaras de seguridad para poder controlar qué pasaba en la tumba. Y por último, el libro de los muertos formaba parte de las creencias, era un papiro, como vemos acá, donde se explicaban todos los rituales por los que debía pasar lo que podemos llamar alma del faraón. Pero el nombre en realidad es Ka. ¿Sí? El alma, no existía el alma, sino se llamaba Ka para ellos, pero es algo similar al alma para los cristianos. Y esta alma era sometida a un juicio, donde se pesaba el alma por un lado y una pluma por el otro. El encargado de esto era el dios Anubis. Acá está, con cabeza de chacal. Acá tenemos la balanza, no sé si ven, ¿sí? Acá se ve en esta balanza, él pesaba y debía pesar menos, ¿sí? El alma del faraón que la pluma. Si eso sucedía, el faraón había sido bueno, ¿sí? Era un juicio que se hacía, acá se ve, con todos los dioses presentes y si era bueno, podía vivir una vida eterna de felicidad junto con el resto de los dioses. Pero si esto no sucedía, si el alma pesaba más que la pluma, era condenado a ser devorado, ¿sí? Por un monstruo con forma de hipopótamo y pasar la vida eterna con penurias y torturado para siempre, ¿sí? Entonces esto era una de las creencias que ellos tenían, que es muy importante, por lo cual les interesaba mucho conservar el faraón.